encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, un país que tiene nos dice que la democracia puede, A diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al analista político Alfonso Rollero. Gracias por estar con nosotros. El presidente Daniel Noboa continúa en el mando en el Ecuador. Luego de 1 año 7 meses en el poder, hasta mayo, él va a tener el periodo completo de 4 años. ¿Cuál es la relación que usted puede hacer sobre esa decisión que tomó el pueblo ecuatoriano mayoritaria? 11 puntos de diferencia frente a la candidata correísta, la señora Luisa González. Primero, muchas gracias, Fernando, por la entrevista y compartir este espacio con usted. El Ecuador ha hablado fuerte y claro. Son casi 12 puntos de ventaja que tiene Daniel Noboa sobre Luisa González y tiene una enorme oportunidad, Fernando, por delante. No solo el presidente Noboa reelecto, que no cuenta como reelección porque fue un periodo, digamos, no terminado, pero repite mandato. Y lo que quiere decir que hay una gran oportunidad de 4 años democráticamente enrumbar al país con un liderazgo fuerte, porque es lo que se necesita, un liderazgo fuerte que permita no solo satisfacer a aquellos que han votado por él, sino poder incluir a aquellos que no votaron por él en un plan que se llame Plan País, que quede afuera el tema ideológico, que parecería una utopía, pero sí que es posible en un país que tiene tantas emergencias por delante y que deben ponerle por delante un plan, porque ponerle una narrativa política solamente probablemente exacerbaría otras emergencias a las que ya tenemos. A pesar de las dificultades, porque él empezó a gobernar con un problema de estiaje, no había electricidad en el Ecuador. Luego vinieron las lluvias y desde el inicio y antes el problema de la inseguridad. Sin embargo, él ha podido enfrentar esta situación. Claro está, ha habido ejecutividad para el tema de la seguridad, decretó una guerra interna y las Fuerzas Armadas y los policías están en las calles. Creo que hay voluntad en el tema de seguridad. Si ustedes me dicen la palabra clave es voluntad, creo que existe voluntad y esa voluntad tiene que transformarse en una voluntad política sostenida en el tiempo, porque guerras pequeñas, digamos, eso cualquiera lo pudiese montar. Un plan sostenido para seguridad o para combatir la inseguridad es lo que, digamos, cabe, porque no es una seguridad cualquiera o una inseguridad provocada por, digamos, el maleante común. Aquí hay un problema central que lo hemos hablado, por supuesto, todos los ecuatorianos y que lo sentimos, que se llama narcotráfico, que excede tal vez a la violencia común y por supuesto que sin Ecuador ser un productor de nada es un damnificado absoluto de la exportación de droga y eso tendrá que tener un plan clarísimo porque Ecuador no va a dejar de ser exportador de frutas frescas, más bien tiene que serlo más porque vivimos en un sistema dolarizado al cual aplaudimos y queremos que continúe y para eso el comercio exterior es vital. Un plan de seguridad para el proceso exportador que le dé confianza no solo a los ecuatorianos sino también a los compradores, porque el mundo también está viendo y es la gran oportunidad que tiene Ecuador para mostrarse mejor. Precisamente en estos momentos, cuando hay esta guerra de aranceles, hay una aproximación entre el presidente Daniel Noboa y el presidente Donald Trump. El Ecuador ha sido un socio natural histórico de los Estados Unidos y queremos llegar con nuestros productos sin el pago de aranceles. Y es precisamente el presidente Noboa el que tiene ese acercamiento. Si se daba el caso de la señora Luisa González, pues ellos son enemigos del imperio. Bueno, estaba claro, digamos, ante la elección cuáles eran las dos propuestas y cuáles eran amigos de cada quien. Recordar que un punto dirimente sin duda es el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. ¿Por qué es importante? Porque esa demuestra
con quién andas, digamos. Aprende a andar con lobos y aúlla, digamos, ¿no? Para poner tal vez una frase común. Pero en el mundo, lo que ha sucedido en Ecuador, sobre todo en Sudamérica o en Latinoamérica, es importante porque cambia la tendencia ideológica política. Ver cómo el mundo se mueve hacia los extremos, lo que pasa en Europa, lo que pasa también en Estados Unidos, demuestra que Ecuador probablemente ha tomado una decisión probablemente la más suave, por así decirla, sin ningún extremo, digamos, por lo menos lo que podemos evidenciar al momento. Lo que también está claro, Fernando, es que es una buena oportunidad, no solo para con Estados Unidos, pero para negociar con el mundo, porque Ecuador no puede hacerse el exquisito en aquello. Ecuador es un país pequeño que necesita del comercio y el mundo necesita lo que Ecuador ofrece. ¿Y sabe lo que ofrece Ecuador? Alimentos, frutas frescas, y eso del mundo no solo que es apetecido, sino que es apreciado. Bueno, esta es una elección más, luego de la del 17, en que triunfó el correísmo, pero el candidato era el señor Lenín Moreno, que en pocos días, luego de asumir el poder, se dio cuenta que no podía justificar actos ilegales de corrupción de su vicepresidente, en el caso de Jorge Glass. Pronto estuvo en la cárcel Jorge Glass y gobernó el señor Lenín Moreno ya separado del correísmo. Posteriormente vienen las elecciones, gana el señor Guillermo Lasso, luego está el señor Daniel Noboa y nuevamente él para 4 años más. ¿Sepulta esto al correísmo, especialmente en las aspiraciones presidenciales? Yo creo que la foto del correísmo como la conocemos no va más, esa foto no va más, no existe tal cual. Seguramente después de una derrota vendrán los descabezados y demás, pero luego se reagruparán y volverán a formarse, porque si hay algo que ha caracterizado al correísmo es, digamos, su capacidad camaleónica de volver a recomponerse, digamos, no tal vez con la estructura política tan fornida como está, porque creo que hay algunas líneas básicas que se han roto, digamos, en esta elección. Recordar que tal vez la prioridad de Luisa González en esta segunda vuelta fue desmarcarse de Rafael Correa, y dicho aquello vendrán nuevos líderes en la Revolución Ciudadana, habrá Revolución Ciudadana o habrá otros movimientos, digamos, a partir de lo mismo. Y conversábamos tal vez antes y decíamos qué tal les irá solos, digamos, a ciertas figuras que hoy destacan o destacaban en el correísmo, cómo le irán sin el arropaje o sin la bandera del correísmo por delante, ¿no? ¿Les irá bien o les irá, digamos, o serán tal vez parte de ese gran folclore político que participa y no gana? Pero en el análisis político puro tenemos que pensar que venga quien venga, si está cobijado por el socialismo del siglo XXI, serán lo mismo, no importa que cambie de nombre. Y lo que no queremos los ecuatorianos es caer como cayó Nicaragua, Venezuela, por supuesto el iniciador fue Cuba con la revolución del año 59. Entonces lo que deberíamos pensar es en un buen ejercicio del poder del señor Daniel Noboa para que no penetre acá el socialismo del siglo XXI. Usted sabe que hay una palabra clave. Yo creo que el buen liderazgo debe buscar la cooperación. Y esa creo que es la principal, tal vez, grito tal vez de impulso de gobierno, sea buscar la cooperación de los ciudadanos para poder de una u otra forma tener no solo un mejor gobierno, una mejor ejecución de la política pública, sino que todos los, digamos, el espacio que comprende ser Ecuador tenga un objetivo común, porque lo que está clarísimo es que cada uno tiene su interés personal, pero nadie como líder nos ha llevado a tener un objetivo común, y yo creo que ese es el principal y el primer desafío de Daniel Noboa, y creo que la primera apuesta está probablemente en la constituyente. Yo creo que ahí hay un punto donde puede haber un acuerdo nacional, porque sin duda, porque a esto sí hay que ser realista, en el mundo, en Ecuador, en Sudamérica, en Latinoamérica, hay una gran desconexión entre lo que buscan los políticos y lo que quieren los ciudadanos. Ahora, ¿cómo se acerca a eso? Bueno, a través de métodos, y en este caso, pues sí hay una constitución que esté más actualizada con la realidad de nuestro país. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente y proseguimos en este análisis sobre el triunfo del presidente Daniel Noboa, que va por 4 años más, un triunfo contundente.
El Gobierno Nacional impulsa acciones concretas para enfrentar la época invernal, fortaleciendo el crecimiento de los ecuatorianos. Esto es trabajar por la gente. Esto es un gobierno que no se detiene. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El Gobierno Nacional impulsa acciones concretas para enfrentar la época invernal, fortaleciendo el crecimiento de los ecuatorianos. Esto es trabajar por la gente. Esto es un gobierno que no se detiene. El Ecuador ha tenido elecciones permanentes. Y por eso yo soy del pensamiento de que no podemos seguir distrayéndonos con procesos electorales. Y quizá esto de la constituyente, que también lo planteó la señora Luisa González, y hemos visto que el presidente Noboa va a llevar adelante una constituyente. Ojalá esta sea productiva, que verdaderamente se sienten las bases para que el país encuentre las líneas del progreso, como sí lo ha logrado el caso del Perú, Chile y otras naciones, que no importa quién llegue a la presidencia, pero hacen lo que está establecido con políticas de Estado. Eso sí desearíamos, pero no lo otro, esto de la frecuencia de ir a las elecciones. No, pues, aparte que es agotador y digamos que la apatía por la política nace también por esta recurrencia innecesaria, no solo de votar, sino del conflicto, que es, creo que todo el mundo se aleja del conflicto, más aún en un país lleno de emergencias. Pero más allá de eso, yo creo que la constituyente sin duda es un paso, pero creo que el auto llamado Ecuador tiene distintas ruedas, digamos, esas 4 ruedas, y una de ellas, digamos, ha estado ausente durante mucho tiempo, y es la sociedad civil. Las cámaras, los gremios, los profesionales, las asociaciones de los profesionales, los movimientos, digamos, de profesionales específicos en cada ramo. Yo creo que si hay algo que hay que rescatar, digamos, es aquella sociedad civil que puede incorporarse no a pasar el tiempo, sino a formar parte rápidamente de ese entroncado necesario para que con un plan y ese liderazgo que habíamos conversado inicialmente, la palabra cooperación, también incluya una sociedad civil que aporte, que la discusión y la disputa sea, digamos, tal vez un tema tercero. Primero, a proponer cuáles son las líneas gruesas en el Ecuador, y sin duda el tema económico es algo que hay que trabajar, y eso un gobierno solo no lo puede hacer. El legislativo también debe cooperar en aquello, y ya vamos a hablar tal vez de la gran polarización que hay ahí, así como existe también en la ciudadanía, porque la polarización en la asamblea también es la foto de política que existe, o el mapa. El Ecuador que ha cambiado ligeramente en su tonalidad, porque ahora se pinta mucho más de Noboa y menos de Correa. Pero nosotros como ecuatorianos y el mundo no puede pensar que en un líder alguien lo va a cambiar todo. Un líder puede ser el que muestra el camino y permita a otros cooperar, pero sin duda el trabajo colectivo es el que permite salir de cualquier situación, sobre todo de una situación económica tan endeble que es el problema principal de nuestro país. Requerimos unidad, eso es indudable. Hay 2 bloques en la Asamblea Nacional, uno de 67 asambleístas, que es el del correísmo, del socialismo del siglo XXI, y el otro que es el del presidente Noboa con 66 asambleístas. Necesariamente tiene que haber unidad para leyes a favor del país, olvidándose de las ideologías. Bueno, ojalá que fuese así, y tal vez aquellos que analizamos la política decimos qué difícil es que los políticos lleguen a consenso porque sus posturas, sus egos, probablemente, yo digo que el tema ideológico lo dejo un poco de lado porque creo que hay otras cosas que van primero en los políticos, digamos, el momento de estar en el ejercicio de la legislatura. Lo que yo creo que también es una gran oportunidad para sacar esa herramienta de hostilidad que es el juicio político, que siempre ha sido como una herramienta de terror a los gobiernos. Ya por sus propios números o matemáticamente ninguno de los 2 bloques podría llegar a tener la mayoría necesaria para poder enjuiciar políticamente al presidente, eso en el caso de la oposición. Pero yo creo que las mayorías se arman y siempre favorecen al poder inicialmente, luego pues porque la política es así, yo me tengo que destacar aplastándote a ti, aparentemente ese es el factor de la política.
política, ojalá que desaparezca esa variable dentro de la política, pero primero estarán con el poder y luego poco a poco irán desembarcándose del barco porque vienen seccionales y todo el mundo quiere de una otra forma también brillar. Creo que hay una oportunidad intacta, Fernando, que tiene el Ecuador por delante, así como Latinoamérica. Creo que tiene una gran oportunidad de crecer, digamos, económicamente, de salir de los grandes problemas, y Ecuador hoy por hoy tiene una posibilidad que se llama 4 años de gobierno, 4 años de gobierno democráticos donde la institucionalidad debe brillar, es decir, que cada una de las entidades que hace el Estado, ojalá revisados en esa reforma constitucional, cumpla su rol, las reglas estén claras y los ciudadanos puedan cumplir las reglas, pero sobre todo proponer en ese gran marco que se llame cooperar, porque no es posible salir solo con esfuerzos individuales, es muy complicado porque los problemas son estructurales. Los problemas del Ecuador, si los revisamos hace 10, 15, 20 años, son exactamente iguales a los de hoy. Lo que hemos tratado son los temas emergentes, nunca lo de fondo. El presidente Noboa luce pragmático y ahora mucho más cuando tiene 4 años. De ahí que todas sus acciones tienen que estar encaminadas precisamente a superar, a solventar los grandes problemas, estos que tienen que ver con el trabajo, con la economía doméstica. Y reiteramos, tendrá que tener buenos negociadores en la Asamblea Nacional para poder lograr ese tipo de mayorías para dar paso a reformas fundamentales, significativas que tienen que darse también en el país. Y mucho tiene que ver la comunicación política también en esto, porque la narrativa, la percepción tienen mucho que ver sobre quién tiene el poder y qué es importante y qué no. Si uno plantea un tema importante para el país donde todo el mundo pueda sumarse y aquel que se quede fuera de aquel objetivo está mal visto, yo creo que ningún político quisiera ser mal visto, entonces por ende tendrán que subirse a un objetivo que sea aupado por la gran mayoría, y si no estás en ese objetivo estás fuera de juego. Y yo creo que esa es la gran posibilidad que le otorga 4 años y un poder comunicacional que ponga en orden las prioridades del país y las sepa expresar bien. Porque uno de los grandes problemas de los gobiernos en general es comunicarse con sus ciudadanos. ¿Pero por qué? Porque quieren tener una comunicación que sin duda pues tal vez es para sus adeptos, no para todo un país que no necesariamente es adepto a un presidente o a una política per se. En su forma, aun cuando de pocas palabras, pero sí de visitas permanentes en territorio, ha servido para establecer ese vínculo con el pueblo ecuatoriano, para que le dé semejante votación con 1.200.000 votos por encima de la señora Luisa González. Sí, y sabe que hay un caso puntual que es la costa ecuatoriana, porque en las grandes crisis, o digamos en las crisis, los gobiernos deben saber atajarlas. Yo creo que la crisis invernal y la crisis del derrame en la costa ecuatoriana, que se da esto... Del derrame petrolero que se dio en Esmeraldas. Para contexto, hubo un derrame petrolero en Esmeraldas previos a las semanas de elección y un crudo invierno que ha golpeado desde febrero, más o menos, que inició realmente este invierno que debería haber comenzado desde diciembre, lo que demuestra también el cambio climático y que los gobiernos deben hacerle un plan a aquello. El gobierno tuvo la oportunidad de tener esa cercanía que solamente una emergencia de estas le pudiese dar y poder dar asistencia probablemente a un grupo afectado. Pero eso no es todo, y ojalá que eso no sea todo. Ojalá que haya un plan para que no se vuelva a haber inundaciones y estar preveídos o tener métodos de prevención para aquello. Pero esta oportunidad la ha aprovechado el gobierno y sin duda ojalá que no se quede ahí, sino que pueda seguir ese tratamiento de este proceso invernal, porque la gente no la ha estado pasando bien. Y me alegro que haya habido alguien que haya podido atajar el tema, y eso se tradujo sin duda en votos. ¿Y cómo lo vemos? En la votación de la costa ecuatoriana. Vamos a hacer el último corte comercial, retornamos inmediatamente y voy a hablar de la relación y la política internacional al futuro. El Gobierno Nacional impulsa acciones concretas para enfrentar la época invernal, fortaleciendo el crecimiento de los ecuatorianos. Esto es trabajar por la gente. Esto es un gobierno que no se detiene. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
El gobierno nacional impulsa acciones concretas para enfrentar la época invernal, fortaleciendo el crecimiento de los ecuatorianos. Esto es trabajar por la gente. Esto es un gobierno que no se detiene. El gobierno nacional impulsa acciones concretas para enfrentar la época invernal, fortaleciendo el crecimiento de los ecuatorianos. Esto es trabajar por la gente. Esto es un gobierno que no se detiene. Los legisladores Mario Díaz Valar, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, que son de la Florida, ellos enviaron una comunicación al presidente Daniel Noboa antes de que gane las elecciones, y ellos respaldaban la acción del mandatario porque decían es la persona que está llevando por la democracia y la libertad al Ecuador adelante. Ese tipo de apoyos sustanciales, fundamentales, y hablaban precisamente porque son parte de la comisión que tiene que ver con la seguridad. Ofrecían el apoyo, la cooperación y ser los vínculos con la política norteamericana, que se suma a la buena relación del presidente Noboa con el presidente Donald Trump. Esa debe ser la política internacional. Bienvenido sea. Todo apoyo y apertura internacional significa Ecuador tener nuevos amigos. ¿A quién no le interesa tener buenos amigos y poderosos amigos? Claro que sí. Un país como Ecuador que no solamente que cambia de rumbo político, porque eso es importante, hemos cambiado de rumbo político, ha habido un giro de rumbo político y hoy por hoy ha sido ratificado. Ante ello, no dan estos amigos y necesidades de tener relaciones es vital. El presidente tiene que tener una estrategia comercial para Ecuador bien trazada en qué puntos vamos a tener que acordar con ciertos países y ver estas posibilidades, porque está Estados Unidos, está Europa, también está China con lo que ha montado en Perú con lo de Chancay. Sin duda también es un tema a aprovechar para un país exportador. Eso no significa que nos vamos a pelear con unos y hacernos amigos del otro. No, no, yo creo que Ecuador puede ser amigos de todos, así como exige que los países tengan una política de comercio exterior que sea acorde a sus necesidades. Así Ecuador tendrá que forjar y formar la suya, y sobre todo Noboa tendrá que ponerla clara. ¿Cuál va a ser la política comercial o internacional de Ecuador? La incertidumbre por el proceso electoral llevaba a que no hayan decisiones a favor del Ecuador. Por ejemplo, en los temas de tratado de libre comercio, Estados Unidos estaba elaborando la lista de países con los que sí va a negociar un tratado de libre comercio, pero no sabían si Ecuador iba a continuar en democracia o iba a aparecer un gobierno antiimperialista, antinorteamericano. Entonces, todo este tipo de cosas van a favor de la línea que todos deseamos, que todos anhelamos: relaciones productivas. Sí, relaciones productivas que le rindan a Ecuador, pero que también le rindan al socio comercial, y eso también tiene que estar incorporado en esta gran estrategia de comercio exterior que tendrá que ser no solo bien explicada, sino que también tenga que reflejarse en crédito público en el Ecuador, para que pueda, en crédito público y en crédito privado, porque los bancos privados también tienen que diseñar créditos para el sector agropecuario, por ejemplo, que tendrá un espacio vital, porque la comida en el mundo es lo más apreciado. Creo que Ecuador puede convertirse en el huerto, por lo menos de una buena parte del mundo, y creo que eso se traslada y se aprovecha a través de un tratado de libre comercio o de acuerdos comerciales. ¿Con quién? Con todos los que se pueda. Obviamente que eso no transhiera jamás a nuestra producción local, ni que vaya a afectar a alguna otra, tal vez, cosa importante de la matemática y el número económico en Ecuador. Lo que sí es factible, Fernando, es que estas relaciones comerciales no solamente nos invitan a tener exportaciones, sino que nos permite tener mejores inversores en el país, con estabilidad económica. No solo que vienen buenos capitales, vienen a buenas tasas, vienen a buen crédito, digamos, a buen tiempo de pago, y vienen buenos ejecutores de aquellos créditos o valores que puedan ser invertidos en el Ecuador. Seguramente se va a reducir el riesgo país de aquí en más.
y hay quienes sí quieren traer inversiones, especialmente desde el Asia. Quieren traer inversiones al Ecuador. Estaban esperando que aconteciera lo que finalmente se dio, que haya certeza, certidumbre por parte de un gobierno democrático, de tal manera que pueden cambiar las cosas con respecto a los niveles de inversión en el Ecuador. Yo creo que antes de esa parte de los inversores, creo que Ecuador tiene que poner claro en qué es necesario o en qué va a recibir inversión extranjera, cuáles son los sectores. Creo que el sector de la energía o el sector extractivo sin duda es un espacio donde no solo podemos recibir una buena calidad de inversión, sino en valores importantes que permita tener una buena atracción al empleo. El sector agropecuario también. Hay una gran cantidad de tierras en el Ecuador disponibles que creo yo que pueden ser bien utilizadas para no solo ponerlas, digamos, en producción, sino también tener una buena atracción de generación de empleo local, que es importantísimo. ¿Para qué? Para conectar eso con la educación, una tarea procrastinada también de esa necesaria unión entre la eficiencia productiva del Ecuador, en qué somos buenos y qué estamos haciendo y en qué está estudiando nuestra juventud, porque hay que conectar la necesidad con la oferta laboral, y mucha gente sale después de estudiar y no tienen que trabajar porque ha estudiado totalmente contrario a lo que el Ecuador se está destacando o el país se está destacando o quiere destacarse. Esto también es vital para que haya concordancia y haya cooperación. La felicitación de varios mandatarios y de dirigentes de organismos multilaterales ha sido fundamental. Fundamental porque permite tener legitimidad, Fernando. Un gobierno que está por iniciar no puede comenzar con la mínima duda, y esa mínima duda tiene que salir fuera del tapete. Ayer quisieron instaurarla, digamos, al decir que había un fraude, pero la comunidad internacional más la observación internacional dice en Ecuador: felicitamos el proceso y hay presidente. Creo que la diferencia de 1.1 millón de votos es contundente, no cabe nada, ningún tipo de reclamo, tal vez alguna impugnación pequeña podrá hacer lo que sea, pero tenemos presidente, está reelecto, y desde hoy el presidente tiene que adelantar el trabajo que le quedaba para el 25 de mayo, ese es hoy, adelantar un proyecto que necesite tener pasos claros y señas importantes para que la ciudadanía no solo que confíe, sino que también que los que no estaban en ese barco puedan creer y tengan esperanza, que creo que es una palabra que todos deseamos repetir con insistencia. Tener esperanza, de estar mejor económicamente, esperanza de que el narcotráfico pueda desalojarse de nuestro país y esperanza de que pueda tener mucha más gente empleo, porque si hay algo que ha sido esquivo es tal vez la posibilidad de tener empleo estable. Y eso no es permitido en una sociedad como la que tenemos hoy, en un mundo tan avanzado que sería incomprensible que los padres no puedan llevar pan a sus casas porque no exista tal vez espacios productivos. ¿Pero por qué? Porque no hay un plan. Y ese plan es el que debe tener un buen líder. Un líder con un buen plan tiene gente no solo adepta, sino también gente que prospera. Finalmente, y la parte esta que fue central en la discusión electoral, se decía la impunidad, lo que quieren es mantener la impunidad, pero ya con el triunfo del señor Daniel Noboa se entiende que debe haber la separación de poderes, el respeto a la decisión de los jueces, de la fiscalía, y que quienes han cometido delitos tienen que pagar con cárcel, devolver los recursos que son cuantiosos. No deben servir para hacer campaña política permanente desde el extranjero, como el caso de muchos miembros del correísmo que viven en México o en Venezuela y que no sabemos de dónde sacan la plata para poder vivir años afuera sin trabajar. Tiene mucho que ver con el Código de la Democracia, mucho que ver con la Constitución. Hay cosas que deben cambiar de fondo para que las reglas sean claras, sean para todos y todas las puedan cumplir con reglas claras y que sean bien comunicadas. Creo que los ciudadanos tendrán su espacio y los políticos tendrán los suyos, y juntos creo que podemos hacer cambiar el Ecuador, porque ya hemos elegido un modelo, ya se eligió un modelo y sobre ese modelo hay que trabajar. Creo que hay 4 años no solamente de posibilidades nuevas para nuestro país, de hacer más y nuevos amigos, sino de salir de las cosas que nos han dolido en este tiempo, que tal vez sea esta gran división que hay en nuestro país, que se pueda, ojalá, reconciliar nuestro país, esta división que nos ha causado la política, que el volumen de la hostilidad política pueda bajar. Yo creo que Ecuador se merece trabajar en sus emergencias y dejar la política para los políticos, y nosotros realmente como ciudadanos y aquellos que hacemos
también bucería política sobre abonar a mejores días, porque yo creo que conversando podemos llegar a tener puntos de acuerdo, pero sobre todo con marca de liderazgo. Si hay un líder, creo que es posible tener un camino. Muchísimas gracias. Fernando, un placer. Le deseamos éxitos al presidente de la República. Los resultados serán a favor de los ciudadanos ecuatorianos. Recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita por Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. En el espacio, Fernando Aguayo, América. Verdaderamente cuando uno se encuentra Gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. equivocado o un país que tiene nos dice que la democracia puede permitir. A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para